En este vídeo vamos a ver los aspectos básicos de las funciones en JavaScript. Voy a utilizar Node de modo interactivo. Aquí en Node de modo interactivo lo que me permite es teclear expresiones, por ejemplo 2 más 2, y lo que me va a mostrar va a interpretarlo como código JavaScript, lo va a ejecutar y me va a mostrar aquí el resultado de evaluar esa expresión. Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición básica de una función. Eso se hace con la palabra reservada function. Ponemos el nombre de la función, la lista de parámetros formales y después entre llaves vamos a poner el cuerpo de la función, lo que queremos que se ejecute, y después podemos return y el valor que queremos devolver. En este caso voy a hacer un log, por ejemplo. La función se está ejecutando, por ejemplo. Vamos a poner. Y vamos a devolver aquí un valor utilizando template literals. Una vez que ejecutamos la sentencia return, el flujo de la función terminará y saltará fuera devolviendo el valor que hayamos puesto en el return. Muy bien, tenemos la función definida. ¿Cómo podemos ejecutarla? Pues simplemente ponemos el nombre de la función, los parámetros actuales y la función se ejecutará. Como veis, tenemos aquí esta parte de aquí es el console log que se ha ejecutado y lo que me está mostrando Node es lo que he puesto aquí el return, el valor que le he puesto en el return, que lo podría asignar a una variable, lo podría utilizar en otras expresiones, como en cualquier otro lenguaje de programación. Una cosa importante es que las funciones en JavaScript no tienen por qué tener un return. Si yo edito esta función y le quito el return y vuelvo a ejecutarla, ¿veis? En este caso lo que tenemos es un define, porque cuando yo ejecuto esto de aquí, cuando ejecuto la función, no devuelve nada y por lo tanto lo que devolvería esa expresión sería un define. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Qué otras peculiaridades tienen también las funciones en JavaScript? Bueno, pues la primera es que el número de parámetros que pongamos en la definición de la función no tiene por qué coincidir con el número de parámetros que se le llame. Por ejemplo, nosotros teníamos aquí, voy a poner aquí la función para que la veáis. Simplemente la puedo, como veis, la puedo definir todas las veces que quiera y lo que se hace es que se sobrescribe la definición. Entonces, puedo ponerle parámetros, puedo invocarla con parámetros de menos. Voy a modificarla simplemente para que se vea el número de parámetros, para que se vea el contenido de los parámetros y podamos ver esto. Soy el pato nombre. Si yo la invoco con un nombre, esto es lo que habíamos hecho antes. ¿Ven? Soy el pato Howard, pero yo también la puedo invocar sin ningún parámetro, a pesar de que la he definido con uno. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el parámetro nombre, todos los parámetros que yo no he informado, tomarán el valor undefined. En este caso dirá soy el pato undefined. Pero no solo puedo invocarla con parámetros de menos, también puedo invocarla con parámetros de más. Yo puedo decirle aquí pato Howard 2, 25, Pepe, le puedo pasar un array, lo que me dé la gana. Y como veis, la función se ha ejecutado correctamente, ha tomado el primer parámetro, lo ha hecho coincidir con el parámetro que había definido y el resto simplemente los ha ignorado. Entonces, esto pues no suele ser una buena práctica, pero que sepáis que JavaScript lo admite y que también se puede hacer así. Más peculiaridades que tienen las funciones. Y es que las funciones no tienen por qué tener nombre. Yo ahora puedo definir, cuando defino la función, que lo tengo aquí, puedo definir una función anónima, una función sin nombre. Pato es el nombre de la función, lo quito y ¿qué es lo que pasa? Si yo lo ejecuto así directamente me va a dar un error. Pero yo puedo asignarlo a una variable. Por ejemplo, let f, vamos a llamarla f,
y ahora tengo una función anónima y me la he guardado en una variable. Veremos más sobre cómo manipular funciones de esta manera cuando veamos el tema de programación funcional. Pero como veis es una función que no le he asignado ningún nombre y me la he guardado en una variable f. ¿Ves? En f lo que tengo guardado es una función. Y también lo que puedo hacer con funciones tanto anónimas como no anónimas es que cuando yo defino una función, puedo invocarla directamente en la misma expresión. Esto quizá lo veáis algunas veces. Y ahora rodeo la definición de la función con unos paréntesis. Entonces, esto de aquí lo que me va a devolver va a ser una función y directamente puedo invocarla. Estos dos paréntesis del final son la invocación y le puedo poner los parámetros que necesite y se va a invocar directamente. Estoy definiendo e invocando la función en la misma línea. Bueno, estos serían los aspectos básicos de lo que son las funciones de JavaScript, lo que veremos ahora en este tema hasta que nos metamos mucho más a fondo con ellas en programación funcional.